Ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Amén. Salude a la persona que tiene a su lado y vamos a la palabra en la mañana de hoy. Gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad de venir a su casa, de compartir este tiempo como hermanos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias también damos a la alabanza. ¿Ya saludó por lo menos 5 personas? Salude 5 personas, por lo menos. Bien, es una bendición poder estar en la casa del Señor, amén. Yo no sé, pues no quiero incomodarlo, pero me gustaría pedirle el favor a las personas que se hacen allá atrás, que no se hagan tan lejos que no los alcanzo a ver. Hagámonos un poco más cerca para que estemos eh, más juntos. Bien, vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy, así que quiero invitarlo para que tome su lugar, para que pueda sentarse y abra su Biblia. ¿Sí trajeron su Biblia? Dice la pastora Mileni, encienda su Biblia. Encienda su celular, su tablet, abra su Biblia y vamos entonces a las Escrituras. Vamos por favor al libro de Apocalipsis y la enseñanza de esta mañana se titula Mensaje a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar revisando el capítulo 2, el capítulo 3 de manera muy breve, pero vamos a resaltar algunas enseñanzas muy prácticas y algunas instrucciones que el Señor Jesús le da a las 7 iglesias de Asia Menor. Sin embargo, más adelante vamos a entender cómo estas 7 iglesias representan la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos y en todos los lugares. Realmente estas 7 iglesias representan a la iglesia del Señor. Vamos a ver algunas problemáticas que se dieron en estas iglesias y que se dan hasta el día de hoy en la iglesia en el mundo entero. También vamos a ver algunos eh, aspectos positivos que tiene la iglesia, algunas áreas en las que debe trabajar y corregir, y también veremos algunas promesas que el Señor da para quienes permanecen firmes y fieles en Él. Así que vaya por favor conmigo a Apocalipsis capítulo vamos a leer por un momento el capítulo 1, los últimos versículos. Vamos a leer desde el versículo 17 y luego daremos inicio a la enseñanza. Recuerde que la enseñanza se titula Mensaje a la iglesia. Si ya lo tiene, por favor, diga fuerte amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, ahí está hablando el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo las llaves por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a leer una vez más ese último versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a hacer una pequeña introducción a este tema y para ello vamos a hablar un poco acerca de qué sucedió con el apóstol Juan. Resulta que
la iglesia primitiva inició en Jerusalén, como ustedes lo saben, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y ellos empiezan a realizar la gran comisión que el Señor les había encomendado luego de que el Espíritu Santo vino sobre ellos en día de Pentecostés. Cuando ellos inician a predicar, en la primera predicación del apóstol Pedro, dice la Biblia que se convirtieron alrededor de unas 3,000 personas. Eso ya lo hemos hablado en algunas semanas atrás, en los días miércoles. Y resulta que así como iba creciendo la iglesia en número, también surgieron dificultades, necesidades, persecución, y realmente la persecución que la iglesia primitiva sufrió y la persecución que la iglesia sufre hasta el día de hoy causa algo poderoso en la iglesia, y es que la iglesia se despierta a cumplir con la gran comisión. Lo que generó que los apóstoles salieran de Jerusalén a predicar a otras partes fue que los empezaron a perseguir. Cuando los empiezan a perseguir, ellos empiezan a visitar otras ciudades, a visitar apóstoles, y entonces empiezan a anunciar el evangelio en otros lugares. Muchos de los apóstoles, de los siervos del Señor, murieron de una manera muy violenta. Algunos fueron decapitados, otros fueron puestos en el circo romano, en fin. Pero el apóstol Juan sufrió otro tipo de castigo. Él fue llevado a una isla llamada la isla Patmos. Allí abandonaban, dejaban en exilio a aquellos que predicaban el evangelio. Es decir, él estuvo allí en la isla de Patmos por causa del evangelio, por causa de Jesucristo. Y allí los dejaban abandonados hasta que estos hombres murieran de física, hambre y necesidad. Pero hay algo bien hermoso. Allí en este lugar de abandono, allí en este lugar de soledad, vino una palabra de revelación para el apóstol Juan, que no es lo que nos han hecho pensar en algunas ocasiones, que es el libro que vuelve loco a las personas, que es un libro que no se puede entender. Realmente el libro del Apocalipsis es lo que significa Apocalipsis, una revelación. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo. Me parece impresionante lo que compartía la hermana Mónica esta mañana cuando íbamos a iniciar el servicio en Isaías capítulo 35, porque decía, cuando Él venga, quitará ¿qué? El velo de los ojos. Cuando el apóstol Juan escribe lo que ha visto y lo que oyó por revelación del mismo Señor Jesús, lo que quería hacer el Señor Jesús era quitar el velo para que Juan y la iglesia pudiera ver no solamente las cosas que habían de acontecer, sino el final de la historia, para que cobraran ánimo. El libro de Apocalipsis no solamente es un libro que podríamos considerar como un libro escatológico. El libro de Apocalipsis es un libro que es una revelación que el Señor trajo al apóstol Juan para darle ánimo y decirle que la dificultad que estaba viviendo en ese momento era temporal. Comparaba con la gloria que iba a haber cuando el Hijo del Hombre regrese por su iglesia y cuando se cumplan todas las cosas que aún no han acontecido. Así que no tenga temor de estudiar el libro de Apocalipsis. Debemos estudiarlo teniendo en cuenta su contexto, algunos elementos, porque es cierto que cuando leemos el libro de Apocalipsis encontramos muchos símbolos como lo que acaba de suceder. El apóstol Juan dice que vio 7 ángeles que estaban en la mano derecha de Jesús, pero además de eso vio 7 candeleros de oro. Pero es tan hermoso y tan maravilloso el Señor, que el Señor permite y explica al mismo instante en qué consisten estos 7 ángeles y estos 7 candeleros, porque la Biblia, que es la palabra profética más segura, no es de interpretación privada, sino pública. Es decir, la Biblia dice lo que dice. Eso es algo que nosotros debemos aprender en el buen ejercicio del estudio de la palabra, y es que la palabra dice lo que dice. Todos nosotros podemos encontrar diferentes enseñanzas y el Señor nos habla de múltiples formas a través de las Escrituras, pero la Biblia dice lo que dice. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a aclarar esta primera parte. Mientras el apóstol Juan se encontraba en exilio en la isla de Patmos, como ya se los dije, por causa de la predicación del mensaje de Jesucristo, tuvo una revelación. Y aquí es bien interesante, cuando usted lee el capítulo 1 dice
el apóstol Juan, hablando acerca de sí mismo, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Estaba en qué? En el Espíritu. Estaba yo en el Espíritu en un día del Señor, cuando de pronto vino esta revelación. Y estando él en el día del Señor, estando él en el Espíritu, Juan vio al Señor en medio de la difícil y para recordar circunstancia en la que se encontraba. No obstante, el Señor le reveló a él para recordarle en quién debía estar puesta su confianza, y adicionalmente le permitió ver el final de la historia con el propósito de que supiera de que lo que estaba viviendo no era en vano. Dentro de la revelación que el Señor le permitió tener al apóstol Juan, él recibe un mensaje que debe hacer llegar a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Es decir, cuando la Biblia ahí habla de Asia, no está hablando del continente asiático, es decir, de los países asiáticos que hoy en día conocemos. Está hablando acerca de una zona, una región que hoy corresponde a Turquía. ¿Bien? Y este mensaje tiene un orden específico. Entonces, ahora sí vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. Le pido en esta mañana al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender sus palabras, y que sin temor, es decir, sin algún tipo de prejuicio, podamos leer esta palabra y saber que Dios nos quiere hablar y que esto tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. ¿Ya tiene el capítulo 2 de Apocalipsis? Cierre un momento sus ojos y vamos a pedir dirección en esta mañana al Señor para esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Para nosotros es tan importante lo que está escrito en Génesis, como en todo el Pentateuco, la ley, los profetas, los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas que escribieron Santiago, Pedro, Juan, como el Apocalipsis, Señor. Toda la suma de tu palabra nos permite entender cuál es tu propósito, nos permite entender el plan de salvación, y sobre todo nos permiten conocerte a ti. Permítenos ver cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad, Señor, para nosotros, para la Iglesia Cristiana del Norte, hoy, domingo de agosto, Señor, de 2019. ¿Qué quieres hoy para nosotros? ¿Qué quieres hablarnos en esta mañana? En el nombre de Jesús, amén. Que sean tus palabras, Señor, en mi boca y no las mías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver de manera muy rápida el mensaje de las 7 iglesias, y vamos a resaltar los aspectos positivos, los aspectos negativos que sucedieron en estas iglesias, la instrucción que le da el Señor a cada iglesia y la promesa que el Señor da a cada iglesia. Si ustedes se dan cuenta en la palabra, y sin en la intención de entrar en asuntos de numerología, porque eso tiene que ver con otro tema, si hay algunos elementos que nosotros podemos utilizar para entender mejor lo que sucede en la palabra, o lo que la palabra nos quiere transmitir, con algunos asuntos, como por ejemplo, cuando se habla del número 40 en la Biblia, generalmente se dio en procesos donde el ser humano fue puesto en un tiempo de soledad, o fue apartado. Generalmente se dio en el desierto y tenía que ver con un encuentro personal con Dios. Vemos procesos como los de José, como los de David, como los de Saulo y muchos hombres en la Biblia que duraron alrededor de 13 años y tienen que ver con un proceso de capacitación, de preparación, del día en que David fue ungido como rey al día en que fue realmente rey de Israel. Pasaron alrededor de unos 13 años y fue un proceso de capacitación y un proceso en el que el corazón de David fue pulido para poder subir al trono. Eso le implicó persecución. Cuando vemos la vida de José, no fue diferente. José, de cuando sus hermanos lo vendieron a cuando llega a ser el segundo al mando o a la administración de Egipto, luego de Faraón, también pasaron alrededor de unos 13, 14 años, y también tuvo que ver un proceso en el que vivió cosas injustas, pero que lo estaban preparando y lo estaban puliendo para cumplir el propósito que Dios tenía con él y con su pueblo. Entonces, aquí vemos algo muy similar. Hechos de los Apóstoles con el apóstol Pablo, luego de que él se convierte, Saulo, aunque al leer Hechos de los Apóstoles a veces pensamos
que él comenzó inmediatamente a ejercer su ministerio. Realmente su proceso de preparación duró alrededor también de unos 13 años. Así que el número 7 también tiene un sentido en la palabra. El Señor hizo su creación ¿en cuántos días? En 6 días, pero el séptimo día descansó y él disfrutó de la obra que había hecho porque la había hecho completa. Entonces este número nos habla acerca de algo que es completo. 7 días tiene la semana. Vemos aquí en la palabra que el Señor habla acerca de 7 ángeles y 7 candeleros. Estos 7 ángeles, la palabra ángel que se utiliza aquí no habla acerca de una entidad espiritual. Los ángeles que nosotros vemos en otros pasajes de la Biblia realmente está hablando acerca de un enviado, de un mensajero. En este orden de ideas se está hablando acerca del pastor o líder de esa iglesia. Y está hablando de 7 candeleros, y los 7 candeleros, ¿qué representan? Yo sé que este tema es un poquito denso, pero vamos a despertarnos. ¿Las 7 estrellas representan qué? No, las 7 estrellas representan los 7 mensajeros o los 7 pastores. Y los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Cuando estemos leyendo hay un momento en el que él dice, yo soy el que tiene, denme un segundo, es en el capítulo 3, incluso dice que él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, haciendo referencia al Espíritu Santo como tal. El número 7 habla de algo completo. Entonces, por eso podemos entender que el mensaje, aunque sí iba dirigido a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, realmente el mensaje está dirigido a toda la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Usted y yo somos la iglesia del Señor. Bien, Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver el mensaje a la iglesia en Éfeso. Muy bien. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel, al pastor, al líder de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Hasta ahí todo iba bien. Yo conozco tus acciones, lo que tú has hecho, tu trabajo, tu esfuerzo, lo que tú has padecido. He visto incluso que tú reconoces a los que dicen ser y no son, y son hallados mentirosos. Pero, diga conmigo, pero, ese pero quiere decir que no todo era perfecto en esta iglesia. Había una situación que el Señor quería resaltar aquí para que corrigieran, y hay que entender que el mensaje del Señor nos debe llevar al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad. Es que si yo hacía algo y sé que no es correcto, ¿qué debo hacer? Dejarlo de hacer y hacer lo que sí debo hacer. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A veces nosotros no somos conscientes o se nos olvida que todas nuestras acciones siempre tienen un fruto, ¿sí? Creyentes, nosotros delante del Señor somos recompensados según nuestras obras. Nosotros los creyentes no hacemos buenas obras para recibir la salvación, porque la salvación es por gracia, pero la recompensa sí es por obras. Esta mañana hablábamos con los jóvenes de la alabanza y veíamos cómo siempre la persona que trabaja, la persona que se esfuerza tarde o temprano, tiene su recompensa. Pero el que no trabaja, el que se la pasa dormido, el que no tiene en cuenta que tiene responsabilidades, también tarde o temprano va a recibir las consecuencias de sus acciones. Dice la Biblia que así como el perezoso, lo decía
Rosalía hace unos días, se mueve sobre su propio quicio, así como la puerta que va de un lado para otro. Así como la persona no es diligente en hacer, así también vendrá su necesidad. También va a llegar el hambre. Entonces, la palabra de Dios siempre nos insta al arrepentimiento, porque tarde o temprano vamos a recibir el pago de nuestras acciones. Versículo 6, pero tienes esto, aquí el Señor también exalta otra característica de esta iglesia, y es que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oídos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Bien, en esta primera iglesia vemos algunos aspectos importantes para resaltar. El Señor reconoce el arduo trabajo de la iglesia de Éfeso, la paciencia de esta iglesia. Además de eso, resalta que la iglesia de Éfeso no puede soportar a los malos. Cuando habla aquí de los malos, está hablando acerca de las falsas doctrinas. Esto se reafirma al identificar la capacidad que tenían los de la iglesia de Éfeso para reconocer los verdaderos ministros, los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Incluso podían identificar quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos ministros. Incluso el Señor reconoce que esta iglesia aborrece las obras de los nicolaitas, que también fue un movimiento que surgió en el primer siglo de la iglesia. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de los nicolaitas. Este movimiento fue un movimiento que pervirtió, influyó en la iglesia y lo condujo hacia la idolatría, y tergiversaba la palabra, cambiaba la palabra para poder aceptar entre ellos algunos actos de inmoralidad. Esta semana estudiábamos en los ayunos cómo detrás de la idolatría y detrás del adulterio espiritual, tarde o temprano también se va a dar la inmoralidad en el ámbito físico y sexual. Es decir, de la inmoralidad espiritual a la física solamente hay un paso. De hecho, en Éfeso, que más adelante lo vamos a ver, Éfeso fue un lugar dedicado a la adoración a una diosa que se llamaba Diana de los Efesios. ¿Si lo han leído ustedes en Hechos de los Apóstoles? Es la misma Artemisa, que era la diosa eh, de la fertilidad. Entonces era una imagen que tenía muchos senos, y este templo, el templo dedicado a la diosa, a la Diana de los Efesios, Artemisa, era un templo en el que había muchos sacerdotes y muchas sacerdotisas sirviendo, y para que las personas pudieran rendir culto a Diana de los Efesios, el culto debía iniciar con tener relaciones sexuales con los sacerdotes y las sacerdotisas de este templo. O sea, siempre que hay idolatría, siempre que hay adoración a falsos dioses, tarde o temprano también el hombre cae en inmoralidad sexual. Y dice la Biblia que la iglesia de Éfeso, a pesar de estar en ese entorno de tanta idolatría, de tanta inmoralidad, era una iglesia que rechazaba y aborrecía, no dice a los nicolaitas, sino las obras de los nicolaitas. Y eso es algo que usted y yo como iglesia debemos tener claro. Nosotros debemos amar a las personas, pero nosotros debemos aborrecer el pecado. Amén. Por eso usted y yo estamos llamados a predicar, como le dijo Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, insta cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. En todo tiempo nosotros debemos instar a la iglesia, a los hermanos y a las personas, cuando les compartimos el evangelio, a que se arrepientan de sus pecados. Amén. Muy bien. Entonces, algunos aspectos negativos de esta iglesia. ¿Cuál era el aspecto negativo? Yo creo que lo tiene muy claro. ¿Cuál era el aspecto negativo? ¿Dónde estaba errando esta iglesia? Había dejado su primer amor. En la traducción lenguaje actual, o en la traducción nueva traducción viviente, hay algo bien interesante. No sé en cuál de las dos es, ahorita no lo recuerdo, pero no dice que ha dejado el primer amor. Dice: has dejado de amarme a mí y de amar a tu prójimo. Han dejado de amarse entre ustedes. Realmente lo que estaba ocurriendo en la traducción lenguaje actual, ya recuerdo que dice: has dejado de obedecerme a mí.
¿Recuerda usted cuál fue el mandamiento que el Señor le enseñó a sus discípulos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos habían dejado el mandamiento principal, lo que Jesús había instituido para su iglesia: amar al Señor y amar a sus hermanos. Entonces, aunque habían trabajado arduamente, habían perdido algo: la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque ya no amaban a Dios ni tampoco estaban amando a sus hermanos. ¿Cuál es la instrucción que el Señor da a esta iglesia? Arrepentirse. Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Saben qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento no solo implica reconocer la falta, sino que debe ocurrir lo que dice acá. Dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído. Hay que reconocer. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, lo que yo le decía al principio, el arrepentimiento no consiste solamente en reconocer. La Biblia dice: el que reconoce su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Entonces, la Biblia dice: el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que fornicaba, no fornique más. El que adulteraba, no adultere más. El que había dejado el primer amor, vuelva a hacer las primeras obras. Yo quiero hacerle una pregunta hoy con todo mi amor y con todo el corazón. ¿Cuáles fueron las primeras obras de la Iglesia Cristiana del Norte? De pronto usted lo sabe mejor que yo. ¿Cómo fue que nació esta iglesia? ¿Cuáles eran esas primeras acciones que mostraban el amor de la Iglesia Cristiana del Norte hacia el Señor y el amor que mostraban los unos por los otros, por los hermanos? Tenemos una gran tarea, y decía el hermano Jorge hace algunas semanas: volver a la senda antigua. Lo que el Señor nos enseñó es lo que nosotros debemos transmitir a las próximas generaciones. Amén. Muy bien. Entonces la instrucción del Señor es arrepentirse y volver a realizar las primeras acciones que en un principio hacían. Evidentemente esta iglesia había dejado de hacer algo que hacía antes y necesitaba, y nosotros necesitamos retomar algunas cosas que en algún momento el Señor había puesto en nuestro corazón y que el tiempo y la rutina nos hicieron dejarlas a un lado. La promesa del Señor dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Aquí hay algo bien interesante, y es que el Señor se revela a cada iglesia de una manera especial. En cuanto a los 7 de Éfeso, le dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda por medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a la iglesia: yo tengo a mis pastores en mis manos y conozco todo lo que sucede en la iglesia. La circunstancia actual de la Iglesia Cristiana del Norte y de todas las iglesias de Valledupar no son ajenas al Señor. Pero también podemos saber que si estamos en su diestra, estamos seguros. La Iglesia Cristiana del Norte está segura porque está en las manos del Señor. Amén. Por eso le dice: al que venciere le daré a comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Nuestra vida está escondida en las manos del Señor. Y por eso, por la fe que ahora nosotros confesamos acerca de Jesucristo, tenemos vida eterna. Levanten la mano los que creen en Jesucristo. Si tú has creído de todo corazón en Jesucristo, tienes la vida eterna. Segunda iglesia, capítulo 2, versículo 8, mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué más conoce el Señor? Y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada. Diga: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire que aquí el Señor se revela como el primero, el postrero, como aquel que estuvo muerto y ahora vive. Si le dice al Dios y resucitó, nosotros también viviremos juntamente con Él. Por eso le dice a la iglesia de Esmirna, no temas, no tengas temor, incluso si tienes que llegar a morir por causa del Evangelio. Porque si tú mueres por causa del Evangelio, tú, aunque mueras, vivirás y no sufrirás la muerte segunda. Hoy de pronto por tiempo no alcanzamos a profundizar un poco en lo que es la muerte segunda, pero usted puede leerlo en Apocalipsis, en los capítulos en los que se habla acerca del juicio del gran trono blanco, que están en el capítulo, bueno, el reinado milenial del Señor Jesús y su iglesia, en el capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones, capítulo 20, luego más adelante en el capítulo 21, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero la muerte segunda es para quienes no resucitaron en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La que veremos, la iglesia. Los que hayan muerto en Cristo, dice en Tesalonicenses, resucitarán primero, y los que estemos vivos no nos quedaremos atrás, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los que hayan resucitado nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes. Esa es la primera resurrección. Y ellos resucitarán, o nosotros resucitaremos para vida eterna. Los que no se levanten en esa primera resurrección, habrá una próxima resurrección, pero será para el juicio del gran trono blanco, en donde los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice la Biblia, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Así que aquí el Señor está alentando a esta iglesia. Si tuviéramos que mencionar algo negativo, algo positivo de esta iglesia, ¿qué podríamos mencionar? ¿Qué podríamos mencionar de la iglesia de Esmirna? Dice que a pesar de las tribulaciones, las acusaciones, los ataques y la pobreza que ellos experimentaban desde el ámbito material, Jesús reconoce que es una iglesia que es rica. Algo positivo que podemos rescatar de la iglesia de Esmirna era una iglesia que espiritualmente, a pesar de todas las persecuciones que tenía, era una iglesia que Jesús consideraba rica, y su riqueza estaba en su fidelidad al Señor, una fidelidad que estaba dispuesta a ir hasta la muerte por causa del Señor. Si tuviéramos que decir algo negativo de esta iglesia, bueno, aquí el Señor no les dice nada negativo realmente, pero si tuviéramos que decir algo negativo de esta iglesia, podríamos decir que esta iglesia enfrentaba situaciones muy difíciles, y ante los ojos de los demás era una iglesia que era pobre. De pronto tenían dificultades en sus finanzas, no ostentaban muchas cosas. O sea, si tuviéramos que decir algo negativo, de pronto eran las mismas dificultades que ellos atravesaban. ¿Cuál es la instrucción que el Señor le da a la iglesia de Esmirna? No tener miedo. Dígale, hermano que está a su lado, no tengas miedo, aunque tengas que padecer. Mire que esta iglesia el Señor le dice: vas a padecer. Satanás va a entregar a algunos de ustedes en la cárcel y van a sufrir por 10 días. Pero manténganse fieles y firmes, incluso si tienen que morir. Porque si ustedes mueren por causa del nombre, no van a sufrir la muerte segunda. Entonces, la promesa que el Señor le da a esta iglesia es que no va a sufrir la muerte segunda. Es decir, es una iglesia que recibe y hereda la vida eterna. Tercera iglesia, mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Usted sabe cuál es la espada de 2 filos? La palabra. La palabra. Es bien interesante porque el Señor dice a esta iglesia: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días, imagínense, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínense dónde estaba esta iglesia, donde moraba Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. ¿Se acuerda que ahorita lo estábamos hablando con la iglesia de Éfeso? Mientras los de Éfeso aborrecían la doctrina y las acciones de los nicolaítas, la iglesia de Pérgamo las consentía, las aceptaba. Entonces dice acá, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quién iba a pelear? Contra esas falsas doctrinas. Por eso el Señor dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Por eso para nosotros el fundamento debe ser la palabra. Ni siquiera lo que yo en esta mañana humanamente les pudiera compartir. Para usted el fundamento de su fe debe ser la palabra. Lo que está allí. No lo que cualquiera pueda o quiera interpretar a su manera. De ahí surgen las falsas doctrinas. Mire que aquí hay algo bien interesante. El Señor no dice, vendré a ti, pero pelearé con ellos. Y es que el Señor se toma el tiempo para alertar a su iglesia y decirle, iglesia, pilas, tengan mucho cuidado, porque hay falsos maestros y hay falsas enseñanzas. Y la Biblia dice que Satanás tratará incluso de engañar a los escogidos. Y esta iglesia había permitido que entrara la doctrina ¿de quién? De los nicolaítas, y además de eso los que retenían la doctrina de Balaam. ¿Usted recuerda a este profeta que pidió permiso para ver si podía maldecir al pueblo del Señor porque le iban a dar unas ofrenditas? Debemos tener mucho cuidado de no usar el evangelio como fuente de ganancia. No estar dispuestos a vender el llamado que el Señor nos ha hecho con tal de complacer lo que las personas quieren escuchar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días muchos apostatarán de la fe y muchos tendrán comezón de oír y van a ir tras falsos maestros para escuchar lo que ellos quieren escuchar. Debemos tener cuidado porque este hombre había incitado y había llevado al pueblo de Israel, Balaam, ¿a qué? A la idolatría. Había desviado la fe en Dios hacia otras cosas. En el caso de él, el amor al dinero. De hecho, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Incluso dice el apóstol Pablo a Timoteo que muchos por amor al dinero se van a desviar de la fe. Es uno de los motivos, de los muchos motivos por los cuales surgen las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. El amor al dinero. Dígale que está a su lado. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, resulta que la iglesia de Pérgamo retenía la doctrina de Balaam, permitía la idolatría y además de eso, instaba a la inmoralidad. Volvemos al mismo punto. Recuerde, detrás de la idolatría y detrás del adulterio o la fornicación espiritual, tarde o temprano se va a dar también la inmoralidad sexual. Ya lo vimos ahorita cuando hablábamos acerca de los nicolaítas, cuáles eran sus prácticas religiosas. Bien, entonces, ¿cuál era el aspecto positivo de esta iglesia? Que retenían el nombre del Señor y no negaban la fe. O sea, ellos todavía creían en Jesús, pero recuerde que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. El Señor dice en su palabra que llegará el día en que la gente dirá, pero Señor, si en tu nombre hicimos, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre predicamos, enseñamos, y el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos creían en Jesús, todavía creían en Jesús, pero estaban permitiendo dentro de la iglesia falsas enseñanzas, enseñanzas que los estaban llevando a una infidelidad con el Señor. Ese es el aspecto negativo que tendríamos que decir de esta iglesia. Creían en Jesús, pero permitían falsas enseñanzas entre ellos, enseñanzas que los llevaban a la idolatría, a la inmoralidad sexual.
permitían, consentían y seguían falsas doctrinas. Y eso es adulterar espiritualmente. La idolatría es una forma de adulterio espiritual. Y cuando hay adulterio espiritual, tarde o temprano también se evidencia el adulterio físico. Debemos tener mucho cuidado porque Jesús dijo que Él era el buen pastor y el buen pastor entra por la puerta. Pero dice que el ladrón que vino a matar, a robar y destruir, y que fueron los que vinieron haciéndose pasar por el verdadero pastor, entran por la cerca. Por eso hay movimientos que suelen poco a poco empezar a sacar a las personas de la iglesia. Las empiezan a adoctrinar, las empiezan a enseñar, y aparentemente en un principio parece que creemos en lo mismo, pero tarde o temprano nos vemos envueltos en enredos doctrinales. Recuerde que el pastor entra por la puerta, el portero, dice Jesús, le abre la puerta al pastor y él entra y sale con las ovejas para que pasten. Pero el lobo, que parece un perro de los que ayuda a los pastores, entra, parece, pero no es, porque es que un lobo entra por la cerca, entra por detrás. Y entonces empieza a mirar a ver qué ovejita está distraída y le dice, venga para acá. Y luego se la devora. Tengamos mucho cuidado. Muy bien, entonces la instrucción que da el Señor a esta iglesia, ¿cuál es? Arrepentirse, porque tarde o temprano el Señor va a actuar y va a enfrentar esas falsas doctrinas. ¿Con qué la va a enfrentar? Con la palabra. Por eso dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Amén. Entonces la instrucción ante esta situación de permitir la introducción de falsas enseñanzas, lo que debemos hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento es reconocer y cambiar. La promesa que el Señor da a esto es que les dará el maná escondido y un nuevo nombre. Ahí lo podemos encontrar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor promete darle a esta iglesia, si se arrepiente, el maná escondido. ¿Sabe quién es el maná? Jesús. ¿Y sabe qué es Jesús? La palabra. Por eso le decía hace un momento, para usted y para mí, nuestro referente es lo que está aquí escrito. La Biblia no es de interpretación privada, dice la Escritura. La Biblia dice lo que dice. Fue lo que le pasó a los nicolaitas. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, pero ¿quién puso en el ser humano los impulsos sexuales? Pues Dios, porque Dios creó a los seres humanos. Entonces Dios sabe que tú ibas a pecar y Dios sabe que tú eres de carne. No te afanes, no te preocupes. Cuando Jesús dice, arrepiéntete. Yo sé que estas enseñanzas no son de muchos amenes, pero hace varios años pude entender algo. Y es que el Señor no me llamó para que enseñara lo que las personas quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar de parte del Señor. Yo espero algún día, por la misericordia de Dios, decir como el apóstol Pablo decía, su sangre no va a caer sobre mí, porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Y que ese sea no solamente el deseo de todos nosotros, sino también nuestra responsabilidad. Enseñar toda la palabra de Dios. No solamente las añadiduras, sino también enseñar a buscar el reino de Dios y su justicia. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, aquí culminamos con la iglesia de Pérgamo y vamos con la iglesia para los que todavía están conmigo, iglesia de Tiatira. Versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Eso fue lo que vio el apóstol Juan cuando vio a alguien semejante al Hijo del Hombre detrás de él. Dice que vio a un hombre que tenía ceñido su lomo, su pecho, con un cinto de oro y
que además de eso tenía un cabello, su cabello y sus barbas eran tan blancas como la nieve y sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. ¿Sabe qué sintió Juan cuando vio al Hijo del Hombre detrás de él? Dice, caí como muerto, porque vio a ese Dios santo, puro, justo. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios se acerca a Juan y lo abraza con su mano derecha y le dice, no tengas miedo. Lo que nos enseñaba Rosalía en el servicio de hace 8 días cuando nos hablaba acerca de la justicia, la misericordia y la gracia. Pero cuando quiere exhortar, entra con el Señor. En ese encuentro donde el Señor quiere llamar la atención o quiere exhortar, vemos la justicia de Dios para que luego podamos entender cuán grande es su misericordia y cuán sobreabundante es su gracia. Amén. Por eso aquí a esta iglesia le dice, yo soy el que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido. Terrible. Porque Él es Dios y Él a cada uno dará según sus obras. Así como Él tiene el poder para castigar el pecado, tiene el poder para bendecir la obediencia. Eso es lo que le quería mostrar el Señor a esta iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga, a esta iglesia le ocurría lo contrario a la iglesia de Éfeso. Éfeso había dejado las primeras obras y la iglesia de Tiatira cada día crecía en obras. ¿Sabe por qué? Porque crecía en amor. ¿Qué sucede? Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a qué, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, la misma historia, como dice mi esposa, el mismo payaso con otra peluca. Unos eran los nicolaitas, otros los de la doctrina de Balaam, otros eran esta mujer Jezabel, que realmente no representa a una mujer como tal en la iglesia, sino una enseñanza, una doctrina. Y recuerden ustedes a Jezabel, que fue la esposa del rey Acab. ¿A qué lo llevó? Lo llevó a tomar a Samaria y volverla a un centro de idolatría a Acera, pero también a Baal. Y por eso el profeta Elías tiene que pelear contra los de Baal. Y bueno, él vio la gloria de Dios, pero miren que esta mujer seducía, esta mujer manipulaba, esta mujer quería el poder sin importar lo que tuviera que hacer. Entonces, miren que todas estas cosas a veces también se infiltran en la iglesia. Cuando la iglesia pierde el norte y pierde la mirada del Señor, empieza a buscar el poder, empieza a buscar las riquezas, empieza a buscar otras cosas, y tarde o temprano convierte esas riquezas, convierte lo que ella anhela, lo que ella quiere en su Dios, y deja a un lado al Señor. Exactamente lo mismo que sucedía con Jezabel. Miren lo que sucede con esta iglesia. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor siempre da tiempo para que nos arrepintamos. Aquí quiero hablar de manera particular para que cada uno reflexione. ¿Hay algo que el Señor te ha estado instando a dejar, a abandonar? ¿Hay algo que a lo cual el Señor te ha dicho, arrepiéntete? El Señor, dice la Biblia, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero Dios, así como es un Dios misericordioso, también es un Dios fuerte. Y tarde o temprano dará a cada uno según sus obras. Acá el Señor dice que le ha dado tiempo, dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su infidelidad. ¿No se quiere arrepentir? Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los de a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aspectos positivos de esta iglesia. Si usted se da cuenta, siempre el Señor comenzaba hablando acerca de las cosas buenas, pero aquí parece que no. Pero yo tratando como de encontrarle algo bueno a esta iglesia, ¿saben qué encontré bueno en esta iglesia? Que aún no estaba todo perdido. Perdón, sí. Es que me salté acá, me salté mis apuntes, qué pena. Perdón, me equivoqué. ¿Qué tenía de bueno esta iglesia? Obras, amor, ¿qué más? Perdóneme que me salté y por eso leí lo que no era. ¿Sí? Porque usted tiene que estar pendiente de la palabra, porque si no yo le enseño algo que no es. Que el Señor me guarde. ¿Qué tenía aspectos positivos? Que amaban al Señor, confiaban en el Señor, tenían fe en el Señor, crecían en el servicio y en el amor. Aspectos negativos: los servidores de esta iglesia se habían desviado de las sanas enseñanzas. Jezabel no representa a una mujer de manera literal, sino una tendencia a ambicionar el poder y a patrocinar la idolatría y el pecado. Esa desviación estaba ocasionando la infidelidad de parte de la iglesia hacia el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es la instrucción que el Señor le da a esta iglesia? Seguir creyendo en la sana enseñanza del Señor, confiar en Él y permanecer fiel. La promesa que el Señor le da a quienes permanezcan fiel es que así como el Señor es justo para castigar el pecado, también es justo para pensar la obediencia. Por eso la Biblia dice, y lo decía el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Algunos de pronto cuando estamos pasando por momentos difíciles y decimos, pero yo busco al Señor, voy a la iglesia, oro, ayuno, leo la palabra, obedezco la palabra y como que no sigo en la misma circunstancia. Miren, no se desanime, no bote la toalla, porque a su debido tiempo usted va a cosechar lo que ha sembrado. Amén. Iglesia, tarde o temprano vamos a cosechar, vamos a cegar lo que hemos sembrado. Si nosotros sembramos fidelidad, vamos a cosechar fidelidad. Si nosotros sembramos servicio, vamos a cosechar servicio. Si nosotros somos generosos con la obra del Señor, el Señor también nos va a mostrar su generosidad. Pero si nosotros no nos arrepentimos, también el Señor va a dar a cada uno según sus acciones. Ahora sí, avanzamos a la iglesia de Sardis. Ahí era donde yo estaba, ahí era donde me había confundido. Apocalipsis capítulo 3, ya vamos a terminar. Ya estamos en el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al pastor, al líder de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Acá viene otra vez el número 7, que habla acerca de algo que es completo. Acá está hablando acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, hago una pregunta para los que llegaron desde el principio. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, los 7 pastores o líderes de la iglesia, ¿sí? De estas 7 iglesias. Muy bien, entonces dice el Señor aquí que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y Él dice esto: yo conozco tus obras. Mire que siempre comienza diciendo yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina en medio de los 7 candeleros. O sea, nosotros por saber qué hacer, quisiéramos escondernos del Señor, el Señor conoce todas nuestras acciones. Él sabe qué hacemos cuando salimos de este lugar, qué hacemos cuando salimos del trabajo, qué sucede cuando vamos a casa. Él sabe qué conversaciones tenemos en el celular. El Señor sabe qué programas vemos. El Señor sabe qué música escuchamos. El Señor sabe qué hablamos con nuestra esposa, qué hablamos con nuestros hijos. El Señor lo conoce todo. El Señor conoce todo lo bueno que hacemos, pero también todo lo que no es bueno. Entonces, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives.
y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido del libro de la será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aspectos positivos de esta iglesia. Ahora sí le puedo decir, cuando estaba mirando aquí en este pasaje, aunque no comienza elogiando alguna buena acción de esta iglesia, el Señor sí reconoce que algunos, o sea, unos pocos de esta iglesia han permanecido fieles. Y aquí hablamos de algo que sucede en todo el mundo y en toda la historia de el pueblo de Dios. Siempre hay un remanente. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay problemas dentro de la iglesia, internamente, al exterior, las personas que no están firmes en el Señor, tarde o temprano, la Biblia dice que es necesario que vengan las disensiones para saber quiénes son los aprobados. Pero siempre también se sabe quiénes están firmes cuando queda finalmente un pequeño remanente. Que nosotros seamos de ese remanente. Que nosotros seamos de esos que permanecemos fieles a pesar de todo lo que ocurra, pero sabemos a quién nos llamó y a qué nos llamó el Señor. Amén. Entonces, aspecto positivo, no todo estaba perdido para esta iglesia. Había un pequeño remanente, unos pocos que obedecían al Señor y estaban vivos, vivos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la mayoría tenía apariencia de estar vivo, pero estaban como muertos. Aspectos negativos de esta iglesia: tenían apariencia de estar viva, pero realmente estaba muerta. Tenía apariencia de obedecer al Señor, pero realmente no la obedecía. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente o la traducción lenguaje actual. Dice: aparentas tener fama de que me obedeces, pero realmente no me obedeces. ¿Qué es lo que entonces hace que una iglesia permanezca viva? ¿Qué es entonces lo que hace que la iglesia se mantenga viva? La obediencia. ¿Qué es lo que hace que tú cada día te levantes y espiritualmente te sientas fortalecido? La obediencia. Y si no, hablemos un poco acerca de los momentos en los que no hemos obedecido. ¿Qué es lo primero que viene? El desánimo. En los años en los que el Señor me ha permitido servirle, yo mismo he experimentado ese desánimo. Yo mismo he experimentado cómo mi vida espiritual mengua cuando yo no obedezco al Señor. Pero también en el tiempo en el que le he podido servir al Señor, he podido comprobar cómo cuando una persona mengua, que usted dice: oiga, ya no lo veo casi en la iglesia, oiga, ¿qué está pasando? Ha dejado de obedecer al Señor, sin necesidad de que uno llegue ni siquiera a confrontar a la... Y entonces ha dejado de obedecer al Señor. Y entonces se siente acusado, se siente mal, y entonces decide alejarse del Señor. Y entonces, aunque tenga a veces apariencia de que está vivo, porque como que ahí está, realmente está muerto. Ese era el aspecto negativo de esta iglesia. Tenía apariencia. Miren, iglesia, que nosotros no seamos de apariencia, que nosotros nos podamos quitar la máscara. Si en algún momento estamos pasando por un momento de desánimo, que podamos buscar a los ancianos de la iglesia, al líder de la iglesia, a la pastora, en fin, que podamos acercarnos y pedir ayuda, decir: apóyenme por lo menos en oración. Pero que no vivamos de apariencia, de que como que sí somos, pero realmente no somos, de que estamos, pero realmente no estamos. Que no seamos cristianos, ¿cómo es que dicen? Cristinos. ¿Saben a cuál fue la primera iglesia que le llamaron cristianos en la iglesia primitiva? O en la historia de la iglesia, a la iglesia de Antioquía.
y era porque realmente reflejaban a Jesucristo. No era porque tenían un aviso que decía personería jurídica, iglesia de los hermanos de Jesús. No, a ellos les llamaron cristianos porque realmente reflejaban a Cristo. Que a nosotros la gente diga, es que ese es un cristiano. Es más, la expresión verdaderamente cristiano no debería existir, porque el cristiano o es cristiano o no es. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a terminar. Entonces, la instrucción del Señor a esta iglesia es estar vigilante. Diga conmigo, necesito estar alerta. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No descuide su tiempo de oración con el Señor. No descuide el estudio de la palabra. No descuide el obedecer la palabra. No descuide el congregarse. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nosotros no nos damos cuenta, pero lo que ocurre espiritualmente cada vez que nos desconectamos de la iglesia es fatal para la vida espiritual. A veces nosotros no lo tenemos en poco porque no hemos entendido por qué el Señor le plació que la iglesia se reuniera en un mismo lugar. Y es porque allí hay bendición y vida eterna. Allí el Señor derrama el aceite como el aceite que derramaban sobre el sacerdote y bajaba por sus barbas y por sus vestiduras hasta que quedaba todo lleno de la unción del aceite. Así sucede en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor le plació hacerlo así. Entonces, la instrucción es estar alerta, cuidar lo que tiene, arrepentirse, debe acordarse de todo lo que ha aprendido acerca de Dios y obedecerlo nuevamente. Mire que el Señor le dice, recuerda, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué cosas el Señor nos enseñó en este lugar y que hemos dejado? ¿Qué cosas aprendimos alguna vez a través de la pastora? Ustedes tienen más autoridad en este sentido que yo para decirlo. ¿Lo que tú estás practicando y enseñando el día de hoy se parece a lo que aprendiste algún día? Porque aquí la instrucción es, acuérdate de lo que aprendiste y vuélvelo a practicar. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminamos con la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí habla acerca del Señor. Él está hablando acerca de sí mismo, el Señor Jesús. Y aquí está hablando acerca de su autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el sí, el amén. Si Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero si Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Yo conozco tus obras que tienes nombre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante. Es poca, ¿sí? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, nuevamente falsas enseñanzas, porque las falsas doctrinas, dice la Biblia, que son doctrinas de demonios. O sea, son satánicas. Es así de sencillo. A los que se dicen ser judíos, creen conocer la palabra, hablan mucho de la palabra, pero realmente no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, una iglesia que el Señor exalta, elogia, porque es una iglesia obediente, es una iglesia que no niega a conocer a Jesús. Sus acciones dan testimonio de que realmente pertenecen al Señor. Por lo anterior, el Señor les da la oportunidad de que les sirvan. Finalmente, Él es soberano. La obediencia no tiene obstáculo para la bendición de Dios en nuestras vidas. No siempre las circunstancias difíciles son por causa del pecado, pero a veces hay puertas que se cierran por la desobediencia.
El Señor le dice a esta iglesia, por cuanto me has obedecido, yo ahora te doy la oportunidad de servirme. A veces el Señor prefiere que tú hagas un alto en el servicio y que primero entres en obediencia y luego el Señor abre la puerta. Muy bien. Entonces, instrucción del Señor, un aspecto negativo. Que esta iglesia, escribí que si tuviésemos algo negativo que mencionar de esta iglesia, es que esta iglesia tenía que poca fuerza. Pero ¿sabe una cosa? Esta batalla no se gana con ejércitos ni con espadas, sino con el poder del Espíritu Santo. Usted y yo no necesitamos tener ni muchos recursos, ni muchos bienes, ni muchos títulos, ni mucho poder para ser efectivos en la obra del Señor. Lo que necesitamos ser es obedientes y fieles al Señor. Porque la obra es del Señor. Entonces, algo negativo, bueno, sí, tenían poca fuerza, pero eran fieles al Señor. Entonces, la instrucción que el Señor les da es permanecer fieles en toda circunstancia, pues la obediencia no depende de la ocasión. Yo obedezco cuando me conviene, no obedezco cuando no me conviene, no. Siempre lo mejor y lo que más nos conviene es la obediencia. La promesa del Señor es que va a dar protección divina, va a abrir una puerta para servir y además de eso nos va a hacer parte del templo de Dios, el cual se edifica con piedras vivas. Dice, de allí no saldrá, porque lo convertiré en una columna del templo de mi Dios. Y terminamos con la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 14 al 22. Yo sé que hemos leído 2 capítulos, pero creo que hasta donde hemos podido compartir la palabra hemos aprendido, más que aprendido, creo que hemos recordado algunas cosas que el Señor quería hacernos recordar en esta mañana. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré, de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Por ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabe qué se prueba en el fuego? El oro. ¿Y sabe que la palabra que relaciona con el oro? La fe. La fe no se puede comprar realmente, pero solamente la podemos obtener del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque era una iglesia que estaba ciega. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminamos con esta iglesia mencionando que el aspecto positivo es que a pesar de la condición en la que se encontraba, ¿cómo era la iglesia, de la Odisea? Desventurada, miserable, pobre, desnuda. Aún el Señor estaba a la puerta de esta iglesia tocando para que le dejaran entrar. Si algo positivo pudiéramos encontrar de todo lo que el Señor les dijo, porque fue algo bastante fuerte, es que aún la misericordia del Señor estaba sobre estas personas y el Señor seguía tocando la puerta. Porque un día lo habían dejado afuera, porque como creían que se habían dejado al sido, que ahora podían hacerlo solos, entonces habían dejado al Señor afuera, pero el Señor en su misericordia seguía
tocando la puerta. Si hay algo positivo que podemos resaltar de esta iglesia es que aún el Señor estaba a la puerta. No estaba dentro, pero todavía estaba a la puerta. No se había perdido todo. Aspectos negativos. La fe de esta iglesia ya no estaba puesta en Jesús, sino en sus riquezas materiales. Su confianza ya no era el Señor, sino lo que ellos creían tener. La realidad era que estaban pobres, miserables, desnudos, etcétera, etcétera. Tener riquezas y no tener al Señor es lo mismo que no tener nada. Tener al Señor significa tenerlo todo. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Volver su mirada al Señor. Las riquezas, el amor por las riquezas, la vanagloria de la vida los había cegado. Por eso tenían que volver a comprar oro refinado en el fuego. Tenían que volver a la fe, al fundamento de su fe, al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, para que sus ojos fueran abiertos nuevamente. Entonces, la instrucción es volver la mirada al Señor, volver a poner su fe y su confianza en el Señor, pues, puesto que Él es el verdadero tesoro. La promesa es que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hay restauración y además de eso dice que se sentará con Él en el trono. En otras palabras, daría nuevamente autoridad. Yo quiero que usted cierre sus ojos, porque aunque es un tema que pareciera ser difícil de entender, creo que el Señor en esta mañana ha sido claro. Y yo oré mucho al Señor para que realmente fueran sus palabras y no las mías. No es tan fácil leer el libro de Apocalipsis de pronto para muchos o para algunos. No es tan fácil, no porque no sea fácil de entender por medio del poder del Espíritu Santo, sino porque hay muchos prejuicios acerca de estos libros, de este libro y de su mensaje. Pero debemos recordar que este mensaje fue escrito porque la intención del Señor era correr el velo. Correr el velo. Que el Señor en esta mañana nos quite el velo, si de alguna manera lo hay. Apocalipsis significa revelación, pero también significa, para los que han ido alguna vez a un teatro, cuando corren las cortinas del teatro, eso es Apocalipsis. Es quitar el velo para poder ver. Padre Celestial.